Aquí se inicia su espacio preferido de noticias, comentarios, entrevistas, política y deportes. Enlazado. Bien, muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Una vez más, otra entrega de su espacio Enlazado. Hoy jueves, un jueves que todavía queda el estupor de la sentencia de Emely Peguero y la gente en la calle todavía no sale del asombro y realmente reacciona de una manera sorprendente. Vamos a darle más tarde algunos de los detalles y ustedes verán cómo hubo una reacción violencia allá en San Francisco de Macorís. Aún 3.784 no entregan su declaración jurada de bienes. El Consejo de Regidores del municipio Santo Domingo Este, reunido en sesión de 24, 18 aprobaron un plebiscito para que se determine si la terminal de pasajeros que pretende hacerse en el Parque Mirador del Este es factible que sea instalada ahí. Dentro de esas personas que no han presentado su declaración jurada se encuentra Radamés Camacho. La serpiente pistones que fueron encontradas en Valverde fueron traídas de manera clandestina al país. Siguen y encuentran un bebé de cocodrilo, otro más, lo que indica, señores, que eso pica y se extiende y que hay la posibilidad de que haya muchos más todavía en el país. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con los comentarios y la noticia con más detalle de estos temas que hemos anunciado. El resumen especial de Enlazado. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Hace poco yo le decía a la población dominicana y al público en general que debemos de tener cuidado con el asomo que existe en torno a una posible reforma constitucional con el objetivo de poder habilitar al presidente Danilo Medina para postularse para un nuevo mandato. ¿Por qué yo le decía esa cuestión? Porque la verdad es que nuestro país, en manos de su gobierno, anda muy mal. Y cuando se van a buscar las notas que nos dan otros países en lo referente a lo que es el sistema judicial, a lo que son los niveles de corrupción, a lo que es la valoración en torno a la salud, a la propia educación, los números que nosotros tenemos son extremadamente deprimentes. Ese es el calificativo que yo entiendo que resulta menos lesivo, el de deprimente. Lo que pasó en el día de ayer, en el caso de Emely Peguero, es una muestra fehaciente de lo mal que anda el país y sobre todo del simulacro, el teatro y el montaje que nos hacen nuestras autoridades. Nosotros vimos la reacción del Procurador General de la República diciendo que él va a apelar esa decisión. Claro, hace bien con apelarla porque esa decisión es diametralmente opuesta
a lo que establece la ley. Y había una expectativa, un proyecto, un guión también montado, que antes de que se efectuara la obra, ya los guionistas estaban pidiendo a las autoridades que tuviesen alerta y que reforzaran la seguridad del segundo juzgado colegiado de San Francisco de Macorís. ¿Por qué se pedía ese reforzamiento? ¿Por qué se pedía una seguridad extrema? Porque se estaba seguro de que esa decisión iba a causar mucha roncha en la población dominicana. Entonces, nos preparan un libreto y nos ponen, bueno, 30 años para amarlo. Mucha gente dice, una sentencia de 30 años es justa. Pero lo que tenemos conocimientos de leyes y vemos esa sentencia, tenemos también nuestra desconformidad. No porque entendamos que el tiempo que se le impuso es exagerado, pero es contradictorio con los postulados legales, con los artículos que hacen referencia para ponerle los 30 años. Porque los artículos empleados solo permiten, por las causales enumeradas, una sentencia de 20 años, no de 30. Es imposible. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se recurra en apelación, va a haber que reducir esa prisión si se pretende, por la tipificación que se le dejó, la condena de 30 años. Hay que reducirlo obligatoriamente. No es que él no merezca los 30. Es que si un artículo establece como pena máxima 20 años y lo condenan por 30, haciendo alusión de ese artículo, la sentencia está incorrecta. Ahora, ¿qué sucede con su madre, Marley? Que se le impone, se le cambian, o mejor dicho, no se le cambian los presupuestos, se le da una tipificación distinta al proceso para ponerle apenas 5 años de prisión. Hay una estrategia legal muy evidente. ¿Y cuál es esa estrategia legal? Que esta señora cuenta con la suficiente influencia y poder económico para desde fuera poder maniobrar y sacar a su hijo de la prisión. Ya ella lleva 1 año y pico de medidas de coerción. Y las 2 muertes, porque hay que hablar de 2 muertes, porque ya ese embarazo sobrepasaba de los 6 meses y esas 2 muertes a ella le van a salir por unos 5 años, cuando ella fue la que orquestó todo. Y lo que establece la ley es que cuando hay un elemento de complicidad, se determina la complicidad de una persona, le cabe la pena inferior inmediata, que es la de 20 años. Ya a ustedes se le olvidó que esa señora hizo un planteamiento público e inclusive amenazó al gobierno y le hizo un emplazamiento de que le daba 1 mes al presidente de la República para que la sacara de la prisión o ella iba a hablar. ¿Qué sería lo que esa señora iba a decir? Que, dicho sea de paso, se mantuvo como una buena actriz, llorando, vestida de negro durante todo el proceso. Pero cuando en el día de ayer se determinó que la penalidad era de 5 años, entonces la vimos sonreír. Mientras la familia de Emily y la población lloraba, ella sonreía.
dejó florecer su conformidad con esa sentencia. Hay quienes dicen en el ámbito espiritual y religioso que el único que tiene la posibilidad de quitarle la vida a una persona es Dios. Y que cuando una persona muere a destiempo, por una muerte violenta, un accidente o cualquier causa, que esos espíritus permanecen deambulando y hasta que no le llega el tiempo que Dios tenía predestinado para ello, esa alma no llega al lugar deseado. Pero como dentro de esos muertos, dentro de esos dos muertos, había un niño en gestación de 6 meses. Si nosotros vamos a tomar en consideración eso, por analogía, entendemos que el tiempo de duración es para sobrevivir más allá de lo que esos jueces que emitieron esa sentencia pueden durar. Y a mí me gustaría que si en verdad esas cosas son así, que Dios le permita a ese niño poder deambular y estar incubado dentro de la conciencia de esos criminales. Y que esos jueces y ese ministerio público que emitieron una sentencia tan atroz como esa, que la población dominicana y sobre todo allá en San Francisco de Macorís se tiraron a la calle, que los llantos de esa criatura inocente todas las noches le susurre, que le lloren los oídos a esos jueces, a Marlon y a su madre, que no los dejen dormir, que hagan escándalo, ruido con sus pasos, hasta que ellos se conviertan en sonámbulos y salgan también a deambular por la calle por el desquicio mental. Señores, lo que ha sucedido con esta decisión emitida por ese tribunal colegiado pone a la República Dominicana en la picota ante los organismos internacionales. Y al momento de hacer la evaluación nuestra, lo que se toma en consideración no es la comisión de esa sentencia desafortunada que se ha dado. Lo que se toma en consideración es la falta de castigo, es la falta de que las autoridades llamen a capítulo y puedan someter a esos jueces. Y encima de eso, señores, me van a decir que por la influencia política, por la influencia económica de esta persona, ya pudiera dentro de un año y pico, Marlene Martínez está respirando el mismo aire que nosotros, preparando su pasaporte para que inmediatamente sea liberada de la prisión y ir a disfrutar del dinero que nos ha robado a nosotros, que nos lo han cogido de los bolsillos. Entonces, esta señora, como toda una señorota, con todo el glamour,
sale fuera del país a disfrutar de esos millones nuestros. ¿Y cuándo es que la población dominicana va a despertar? ¿Cuándo es que vamos a decir basta ya? ¿Cuándo es que estas autoridades van a dar muestras de pudor? ¿Qué es lo que hay que hacer en este país para que la justicia camine? Y por ahí ya está casi sesionando el Consejo Nacional de la Magistratura y ya se están haciendo los aprestos para traerlo político, para enganchárnoslo en las altas cortes. No, eso no puede continuar así. Nosotros tenemos que tener ojo avisor. Esa sentencia me recuerda una obra muy famosa escrita por Anton Chejo llamado La falsa injusticia del señor corregidor, donde había un juez que era muy benigno con uno de sus amigos y lo último que hizo fue que cuando Posadero, que era la figura central, de manera injustificada, atropelló con una bicicleta a una mujer y le quitó el embarazo, la sanción que le puso fue que el esposo de esa mujer se la llevara a Posadero para que él tuviera relaciones con ella, la embarazara y la dejara con la misma cantidad de meses que ella tenía al momento de la comisión del accidente, pero que esa mujer la mantuviera su esposo y no tuviera ningún tipo de relación con ella. Así de perversa es esta sentencia. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. El resumen especial de Enlazado. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Señores, nosotros tenemos en línea a uno de los abogados más depurados que tiene el país en materia penal. Yo diría que el mejor, pero como yo le tengo tanto cariño a él, me voy a remitir a decir que es el doctor Freddy Mateo Calderón, pero le podría decir que es una luminaria dentro del derecho penal y nosotros quisiéramos conocer su opinión con relación a la sentencia que se emitió ayer en el caso de Evelyn Peguero. Buenas tardes, doctor Freddy Mateo Calderón. Buenas tardes, apreciado amigo, doctor Carmona, placer estar con ustedes. Ciertamente que para mí ha sido una sentencia muy deprimente. Yo jamás había visto una sentencia de esta naturaleza. Pues condena a la señora Marlene Martínez a 5 años de reclusión, no obstante el mismo tribunal entender que fue ella la persona que sustrajo o abstrajo o cometió el crimen de sustracción de menores, en este caso de la menor Emily. Es decir, el propio tribunal da como un hecho que la señora Marlene Martínez, la que coloca en bandeja de plata pues a la menor para que luego finalmente su hijo Marlon pues hiciera lo que hizo, que ya es un hecho notorio. En adición a eso, entiendo que la participación de Marlene no fue ni siquiera como ha entendido el pueblo, como entienden algunos abogados, que fue de cómplice, es de coautoría. ¿Por qué? Marlene tuvo un rol dentro del asesinato de esta niña, pues reitero, es la persona que, valiéndose de la autoridad que no tenía Marlon, va a la casa de esta niña y la saca de la casa con fines de practicar el aborto. Pero además, luego ella no puede quedar exonerada por los actos posteriores. ¿Cuáles fueron? Trató
de esconder el video, y en efecto lo escondió, el video de la cámara del lugar. De igual manera ocultó el cadáver, y no solamente eso, señores, que la burla que ella comete con el pueblo dominicano cuando se presenta en un video diciendo Emily, te queremos, aparece, lo que demuestra claramente que ella lo que estaba en este momento era escondiendo, no al hijo, sino escondiendo el crimen que había cometido. Yo entiendo que no era ni siquiera 20 años, era 30. Wow. Y con relación a los postulados legales utilizados para aplicar la condena, ¿usted entiende que se corresponden con la ley? Bajo ningún concepto. Es una sentencia como esos moditos que hacen trajes a la medida. Eso fue un traje hecho a la medida para esa dama. Inclusive los eventos que se dieron ayer en la audiencia demuestran prácticamente que la señora inclusive sabía el tipo de sentencia que venía. Me parece que era crónica de una muerte anunciada, no necesariamente por el tipo de sentencia, que ellos conocían el resultado. Sí, gracias. Ahí no hay fundamento, no es para nada motivo. Gracias, querido hermano, por su intervención, y sabe que siempre estamos a sus órdenes. Gracias, hermano Carmona. Sí. Carmona, buenas tardes. Buenas. Bueno, señores, ustedes han escuchado, mire, de esa manera ha venido reaccionando la opinión pública en particular, y sobre todo los más connotados juristas. En el día de hoy, nosotros vamos a pasar la página en este momento, porque tenemos un invitado de lujo que yo diría que ya forma parte del programa Enlazado. Me refiero al doctor Amaury Justo Duarte, que también es abogado. Era encargado en una ocasión, director de la Refinería Nacional de Petróleo, fue precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. En la contienda pasada se estuvo disputando esa posición, y con él tenemos muchos temas que hablar, sobre todo de los combustibles. Le vamos a pedir a los amigos televidentes por el día de hoy que nos dispensen con la llamada, porque tenemos algunos temas que tratar con el doctor Amaury Justo Duarte. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor Carmona. Mucho gusto de encontrarnos de nuevo. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Doctor, nosotros hemos tenido mucha preocupación porque hemos querido buscar la ecuación que nos permita determinar si los precios que se le hacen a los combustibles semanalmente, aplicando esa operación aritmética, se corresponde con la realidad. Porque tenemos los combustibles más caros aquí. Sí, evidentemente. Los combustibles aquí son más caros que en la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe. Pero eso obedece fundamental y esencialmente a que tenemos leyes que prácticamente aumentan los precios, más los márgenes de intermediación. Los márgenes de intermediación son bastante elevados, más elevados que los márgenes que existen en otros países de Centroamérica. Me refiero a la distribución, a los detallistas y a los transportistas. Entonces, cuando llega el combustible, llega lo que se llama CIF, es decir, Cost, Insurance, Freight, es decir, el costo y el seguro y el flete. Ahí está incluido una serie de costos, y entonces a partir de ahí los precios se disparan. Desde el 2001 había esa ley que impulsó el gobierno de Hipólito Mejía, determinó un gravamen, un impuesto. Pero ese impuesto ha sido aumentado por los gobiernos del PLD. Del PLD, hasta tal punto de que
los impuestos actuales a los precios de los combustibles, especialmente gasolina premium, gasolina regular, gasoil, varían y llegan inclusive hasta 50 pesos por cada galón. Si usted le suma el margen del distribuidor y el margen de los detallistas y el precio del transporte, notará usted que eso llega entonces a una suma muy grande, que es la que tiene que pagar el consumidor al final de cuentas. Hay muchos costos que no son transparentes además. Por ejemplo, el costo del GLP. El GLP, el costo CIF que señala el Banco Central, no es el mismo costo CIF que señala semanalmente Industria y Comercio, el Ministerio de Industria y Comercio. Según los cálculos que hemos hecho, hay una diferencia de alrededor de 40 pesos, que debería pagarse menos por un galón de GLP. Y lo mismo sucede con la gasolina premium y la gasolina regular, donde los costos que señala el Banco Central en su página y los costos que señala semanalmente el Ministerio de Industria y Comercio no coinciden, lo que diríamos se deduce que hay un margen que no se sabe a dónde va a parar ese dinero. Sí, es decir, que la demanda, en primer lugar, la demanda del pueblo dominicano es correcta. Sí. Ahora nosotros no podemos sino señalar dónde el gobierno debe cortar, porque eso es una labor del gobierno. Por ejemplo, hace algunos meses el Ministerio de Hacienda señaló que había una mafia en el GLP. No sé si ustedes se recuerdan. Sí, claro. Una mafia en el GLP. El mismo Uvieres, el dueño de la Central de Trabajadores, señaló lo mismo. Pero decía el ministerio, el ministro, que esa mafia, esa distorsión, como él le llamaba, no mafia, sino distorsión, implicaba miles de pesos anuales, miles de pesos anuales, lo que significaba que debería entonces rebajarse ese dinero en beneficio del usuario. Pero ¿qué hizo el Ministerio de Hacienda? Que tomó ese dinero, o lo sigue tomando ese dinero, y no lo revierte en favor del usuario del GLP. Mire, como usted estuvo en la Refinería Nacional de Petróleo, me ha llamado poderosamente la atención que hubo un momento en que la República Dominicana tenía capacidad para refinar el petróleo, pero el refinamiento apenas alcanza un 20%, y veo que el gobierno toma mucho dinero prestado para muchas cosas y no se ha motivado a elaborar una refinería más moderna. ¿Cuál sería la economía que tendría la República Dominicana si puede refinar el 100% del petróleo? Esa ha sido una discusión, un debate muy amplio en los últimos años. Cuando la refinería fue establecida en 1973, la demanda de combustible, el consumo de combustible, se equiparaba a la capacidad de refinamiento. Pero ¿qué pasó? La economía fue avanzando, fue desarrollándose, y entonces hubo necesidad de ir importar poco a poco, lo que significa que de los 33,000 barriles diarios que la refinería hoy produce o refina, esos 33,000 es apenas un 20%, como usted dice, un 20% del consumo nacional. El otro 80% tiene que ser importado del exterior. Una refinería nueva costaría una millonada, más de 2.000 o 3.000 millones de dólares a los costos del mercado actual. Y no hay tasa de retorno, que si se hace la inversión se pueda recuperar
con el refinamiento de ese Sí, petróleo? ¿O tardaría mucho para...? Teóricamente es así porque los combustibles son, eso es algo como que hay que comprarlos diariamente, como el arroz y la habichuela. Es decir, se tardaría algunos años en la reposición de lo invertido. Pudiera ser, pero evidentemente con el endeudamiento actual del gobierno, no creo que tenga capacidad el gobierno de invertir fondos para la construcción de una nueva refinería adaptada a los requerimientos del mercado. Son 57 millones, oye bien, de barriles que se consumen al año en la República Dominicana. Si tú multiplicas por 42, multiplícalo por 42, 57, porque cada barril tiene 42 galones, ¿no? Te dará una suma asombrosa de consumo de combustible en la República Dominicana. Y yo le quiero decir, ¿cuál sería más o menos la diferencia que tendría el país por galón? Si por ejemplo, se refina todo, eso por barril, ¿cuánto sería la diferencia? Porque uno ve mucho dinero, pero si son 57 millones de barriles y nosotros podemos garantizar o economizarnos, aunque sea 2 o 3 pesos por barril, estamos hablando de mucho dinero. Claro. Que sería un préstamo que tiene tasa de retorno. Claro, pero habría que hacer los cálculos, Carmona. Habría que hacer los cálculos que evidentemente, si tú te pones a pensar, el país, el Estado Dominicano, ha preferido importar, ¿no?, ya el combustible, diríamos, refinado de Venezuela y otros países, que producirlo aquí en la República Dominicana, porque la refinería no da abasto, no tiene la capacidad para refinar 57 millones de barriles. Entonces, hay otro aspecto. Nosotros hemos visto que la mayoría de los recursos del pueblo dominicano, y sobre todo esa reducción que tuvo el petróleo hasta hace poco, que nosotros no logramos o no pudimos disfrutar de ello porque el gobierno lo invirtió o lo ha estado invirtiendo casi todo en Punta Catalina. A mí me gustaría conocer su opinión con relación a la construcción de esa planta de Punta Catalina. Bueno, tú sabes bien que ha habido una gran discusión, un gran debate público en relación a una planta que se suponía que iba a costar, conforme a los datos expresados por el propio gobierno, de 1.200 y pico de millones de dólares, y en los hechos eso va a llegar a más de 3.000 millones de dólares. Demostrado eso ya con lujo de detalle. Inclusive hay un conflicto en los tribunales internacionales con relación a 800 millones de dólares que está pidiendo Odebrecht por costos no pagados. O sea que lo que se ha pretendido, la idea era que Punta Catalina iba a resolver los problemas no solamente de consumo, sino de precio de los combustibles de la República Dominicana. Eso ha sido una fantasía. No es verdad que Punta Catalina va a resolver los problemas ni de consumo ni de precios de los combustibles en favor del pueblo dominicano. Por la experiencia que usted tiene en la materia, ¿usted pudiera decirle a la población dominicana en términos económicos si la construcción de Punta Catalina por el tiempo que ha durado es algo rentable o ya el sistema energético pudiera quedarse igual que como estaba? Según los datos que nos ofrecen los expertos en la materia, usted sabe bien que la economía avanza cada año. Es decir, cada vez se necesita hay más consumo y por tanto mayor necesidad de energía. Lo más probable es que cuando la Punta Catalina esté en vía de ejecución práctica,
las necesidades del mercado serán mayores y habría entonces que pensar en otra forma de combustible. Yo pienso en los combustibles, ese es el futuro de la humanidad, las energías no renovables. Bueno, nosotros el tiempo lo tenemos un poquito limitado, pero no puedo, sin embargo, ver a una persona que tenía aspiraciones presidenciales en la contienda pasada y no preguntarle acerca de las actividades políticas. ¿Qué piensa Amaury Justo Duarte? El PRM, el Partido Revolucionario Moderno, al cual yo formo parte, es la segunda fuerza política del país. Yo diría que está a la víspera de ir al poder. Sí mantiene una política de oposición sistemática contra los desafueros de este gobierno. Estamos hablando de una política de oposición contra la delincuencia, contra el problema del desempleo, contra la deuda externa, con relación a la migración haitiana, con relación al problema de las pensiones y la seguridad social, que hay un debate tremendo hoy en día sobre eso. O sea que el PRM está en una muy buena situación si se mantiene la unidad interna. Y en términos personales, ¿tiene alguna aspiración? No, ahora mismo yo estoy contribuyendo simple y llanamente a que el PRM vaya al poder. Hay muchas personas apostando de que cuando se vayan a hacer las primarias pudiera haber alguna división dentro del PRM. ¿Cómo usted ve el ambiente? No creo. Actualmente hay un gran sentimiento de que sin unidad no hay victoria. Todo el mundo está consciente que sin unidad interna no hay posibilidad de victoria en el PRM. ¿Y cómo usted siente la correlación de fuerza? ¿Están más o menos equilibrados los candidatos que hasta el momento se conocen que tienen aspiraciones públicas o hay alguien que está aventajando? No, actualmente a nivel interno Luis Abinader tiene la ventaja. Tiene una ventaja bastante cómoda en las bases del Partido Revolucionario Moderno, pero evidentemente las primarias no serán ahora, sino en el año que viene. Pero nosotros esperamos que esa ventaja que tiene Luis Abinader se mantenga, siempre y cuando se haga el trabajo que sea necesario, sin evidentemente confrontar a las fuerzas de Hipólito Mejía, que son fuerzas democráticas internas que tienen su interés y que evidentemente juega un papel importante y jugará un papel importante en el desarrollo de la democracia interna. Todo el mundo sabe que en la convención que se hizo, la única que ha hecho el PRM, realmente Hipólito no se lanzó con mucha contundencia a las calles con mira de ganar. Yo diría que él, porque siempre fue sincero en decir que si Danilo iba, él mejor se iba para Gurabo, pero que había que hacer una convención. Pero en esta ocasión él ha dicho que hay que romperle el cocote para ganarle. Wait and see, como dicen los americanos. Veremos a ver. ¿Qué usted opina? Porque hay quienes están diciendo que si él pierde pudiera irse para el PRD y aliarse con Miguel Vargas. Yo no creo. Usted, a que está dentro del partido, no creo. ¿No ha escuchado nada de eso? Sí, se escuchan voces, pero no creo que esa sea la tesitura del equipo de Hipólito Mejía. Creo que si Hipólito Mejía pierde, él se resignará y apoyará a Luis Abinader y viceversa, si Luis Abinader pierde. Yo creo que, y además las bases del partido ya tienen una experiencia muy dramática con relación a las luchas internas y las consecuencias negativas que estas luchas internas traen consigo. Bueno, ya hemos llegado al final, pero la verdad es que yo pienso igual que usted, que si el PRM no se divide y pueda hacer que tenga amplias posibilidades
de ser gobierno. Sí, porque que no hay otra alternativa ahora mismo. Los pequeños partidos que existen no tienen la capacidad organizacional ni la capacidad para enfrentar ese monstruo que se llama Partido de la Liberación Dominicana. El único que tiene capacidad para enfrentar eso es el PRM ahora mismo. Tienen los liderazgos, organización a nivel nacional, y pensamos que con una convención donde se respeten los procesos internos y los métodos correctos de trabajo, yo creo que eso resolverá el problema y estaremos en una posición más cómoda para enfrentar al PLD. Gracias, doctor Amaury Justo Duarte. Usted sabe que este espacio siempre está a su disposición, que con usted pudiéramos hablar la vida entera, porque es una persona bien versada, pero lamentablemente hemos llegado al final. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de su espacio Enlazado. Bye bye. Hasta aquí Enlazados. Mañana, al igual que hoy y a la misma hora, seguiremos llenando todas tus expectativas en noticias, comentarios, entrevistas, política y deportes. Hasta la próxima. Enlazados.